Hay algo que me encanta de One Piece, los ataques finales de los Mugiwaras. Esto ya lo mencioné en aquel vídeo donde revisamos cada uno de los golpes finales que Luffy ha dado en sus enfrentamientos más importantes. Y tranquilos, como sé que ese vídeo os gustó tanto, pronto os traeré más partes con el resto de los Mugiwaras. Pero hoy vamos a hablar nuevamente de Luffy. Con el tiempo hemos visto como sus técnicas más devastadoras se usan cada vez más en sus batallas, lo cual tiene mucho sentido. Cada enemigo es más fuerte que el anterior y eso implica que, por ejemplo, ataques como el Bazooka, con el que Luffy derrotó a Buggy, ahora sean movimientos básicos o incluso que ni los use, porque ya no les son útiles. Lo mismo pasa con el Jet Gatling que usó contra Lucci, hoy en día es un ataque común y corriente, y así hay muchos otros ejemplos. En cada arco Luffy recibe importantes power-ups. En Whole Cake, por ejemplo, perfeccionó su Gear 4 con nuevas variantes, y mejoró su Haki de observación ganando la capacidad de ver el futuro. Luego en Wano, Luffy despertó su fruta del diablo, desbloqueando el Gear 5 y también mejoró su Haki de conquistador y Haki de armadura a niveles avanzados. Además, vimos que ahora también puede cambiar entre el Bonesman y el Snakeman en pleno combate. Por lo tanto, en este arco de Elbaf veremos uno de los power-ups que consolidará a Luffy como uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver eso, cómo está evolucionando el poder de Luffy, qué técnicas seguirán siendo relevantes con el tiempo y cuáles quedarán obsoletas. Eso sí, no voy a hablar sobre el Haki porque creo que el buff servirá para 1. Perfeccionar los Hakis actuales y para 2. Aprender nuevas funciones que todavía no conocemos. Por lo que veo una tontería empezar a teorizar sobre Hakis que todavía no se nos han explicado. Dicho esto, comencemos con el power up de Luffy en Elbaf. Para entender el poder final de Luffy en Elbaf, primero debemos analizar cómo ha evolucionado su estilo de combate desde que se introdujo el Gear 5. Hace casi 2 años subí un vídeo donde decía que con esta nueva marcha los Gears anteriores desaparecerían. Y el tiempo me ha dado la razón, pero no del todo. Lo poco que hemos visto de Luffy en la Tierra de los Gigantes ha demostrado que sin transformarse en ninguna de sus formas, es capaz de realizar ataques que antes dependían de sus Gears. Por ejemplo, el primer ataque que vimos hacer a Mugiwara en Elbaf fue uno en Gear 4 contra un gato gigante. A pesar de que Luffy denominó a esta técnica como una de su Gear 4, en realidad era básicamente un Elephant Gun tradicional, es decir, un ataque característico del Gear 3. Luego vimos a Luffy haciendo un King Kong Gun para destruir una pared, pero esta vez lo hizo sin transformarse en Bonesman, lo hizo en su forma base. Esto nos demuestra que Luffy ahora puede realizar ataques tan poderosos como el King Kong Gun, el mismo ataque con el que derrotó a Doflamingo entre Rosa, sin la necesidad de activar ninguna marcha. No sé si sois conscientes de lo que esto significa. El King Kong Gun ha sido hasta ahora el ataque más poderoso de Luffy en su forma Bonesman, y ahora lo ha realizado en su forma base. Para mí, sin dudas, esto marca un punto de inflexión en el estilo de combate del Mugiwara. Desde que despertó el Gear 4 entre Rosa, siempre había necesitado transformarse en Bonesman para usar el King Kong Gun, pero su llegada en Elbaf nos revela que sin siquiera recurrir al Gear 5, ahora puede usar ataques que antes solo podía utilizar gracias a sus formas más avanzadas. ¿Qué significa esto? Pues que ahora Luffy puede utilizar el poder de sus marchas sin ninguna de sus desventajas. Las habilidades de Luffy evolucionan constantemente a lo largo de cada arco. En muchos casos, los power-ups anteriores han sido la base para sus técnicas actuales. Hemos visto esto desde algo tan temprano como el Gear 3, que desarrolló en Enies Lobby. Antes del salto temporal, Luffy se encogía cada vez que usaba el Gear 3, una limitación que superó con 2 años de entrenamiento. Para el arco de Wano, ni siquiera necesitaba inflar su brazo para realizar técnicas de este Gear, algo que tiene lógica considerando que el Gear 3 permite que su brazo se vuelva gigante, no por magia, sino por el aire que añade a su cuerpo. Sin embargo, todo esto adquiere más sentido si consideramos que Luffy nunca comió realmente la Gomu Gomu no Mi, sino la fruta del dios del sol, Nika. Este poder le permite superar las limitaciones naturales de la goma, y está limitado solo por su imaginación. Algo importante tener en cuenta es que el despertar de Luffy no solo se limita al Gear 5, sino que afecta a todas sus técnicas de la fruta del diablo. Esto fue observado directamente por Kaido cuando luchó contra Luffy en su forma Snakeman, donde Luffy pudo modificar la trayectoria de sus ataques, algo que una fruta normal de goma convencional no podría hacer. Al observar en retrospectiva la forma en la que Luffy usaba su fruta del diablo antes del Gear 5, ya contenía momentos donde superaba las capacidades normales de una fruta de goma, como cuando realizaba ataques del Gear 3 sin inflar el brazo o hacía crecer su cabello en la forma Snakeman. Ahora que Luffy ha despertado su fruta, es probable que las escenas del Gear 4 que hemos visto en Elbaf
solo sean el comienzo de cómo seguirá evolucionando su estilo de pelea. Luffy está aplicando a su poder lo mismo que hizo con el Gear Second tras el salto temporal. Con la segunda marcha Luffy alcanzaba mucha más velocidad y poder, pero al costo de un enorme desgaste. Después del salto temporal aprendió a activar esta marcha en partes específicas de su cuerpo, reduciendo evidentemente la fatiga. Esto lo vimos en Sabaody, cuando derrotó a un pacifista con un solo golpe al activar la segunda marcha solo en su brazo. Que ahora pueda usar el King Kong Gun de manera casual y sin activar ningún gear muestra que Luffy está en su pico de poder, honrando su título de Yonko. Con el Gear 5 todos somos conscientes de que Luffy puede superar las limitaciones de la goma, por lo tanto tiene sentido que ya no necesite transformarse en Bonesman para realizar un King Kong Gun. Eso también explicaría por qué Luffy llamó técnica de Gear 4 a un simple Elephant Gun. A día de hoy ya no es necesario especificar sus ataques como Gear Second o Gear Third. El despertar de Luffy ha elevado todas sus técnicas y es posible que ahora todas sus habilidades del Gear Second y el Gear Third se incluyan bajo el paraguas del Gear 4. En otras palabras, todas sus habilidades de goma fuera del Gear 5 pasarían a considerarse técnicas del Gear 4. Esto podría convertirlo en uno de los personajes más fuertes de One Piece sin necesidad de transformarse. Como Luffy ahora puede superar las limitaciones de la goma, tiene sentido que ya no necesite transformarse en Bonesman para realizar un King Kong Gun. Más aún, considerando que Luffy puede usar un King Kong Gun sin transformarse. Uno de los mayores problemas del Gear 4 era su alto costo de resistencia, que le impedía usar Haki después. Sin embargo, si en Elbaf Luffy ya no necesita transformarse para usar las habilidades más poderosas de este Gear, esto implica que el problema de la resistencia se ha solucionado, permitiéndole hacer técnicas del Gear 4 sin depender de un gran gasto de resistencia, como ocurrió con el Gear Second. Sin embargo, está claro que este no puede ser el power-up definitivo de Luffy, ya que esto es lo que ya hemos visto al principio del arco. Por lo tanto, creo que Luffy perfeccionará esta habilidad durante sus enfrentamientos, como ha pasado en islas anteriores, por lo que su power-up tiene que ir aún más lejos de lo que hemos visto hasta ahora. Con su despertar, Luffy podría combinar sus técnicas del Gear Second, Gear Third y Gear Fourth. Esto ya lo intentó en el pasado y aunque funcionó, no era rentable a largo plazo debido al cansancio que le causaba. En Thriller Bark, por ejemplo, Luffy combinó el Gear Second y el Gear Third en un mismo ataque para derrotar a Moria. Y bueno, tenemos más ejemplos. Si ya es impresionante ver a Luffy usar el King Kong Gun como un ataque básico, imaginad que al final de este arco pueda crear versiones aún más avanzadas, combinando técnicas como el King Kong Gun con el Gear Second. Si Luffy logra combinar gears y técnicas en su forma base bajo el abanico del Gear 4, no dependería de ninguna transformación y por ende ahorraría resistencia. Debemos ser conscientes del punto en la historia en el que estamos y del poder que conlleva ser un emperador del mar. Al comparar a Luffy con otros Yonkous, vemos que ellos también han demostrado hazañas impresionantes sin transformaciones. Kaido, por ejemplo, fue capaz de derrotar a todos los vainas rojas y vencer al propio Luffy sin usar ni siquiera la habilidad de su fruta del diablo. Big Mom también tiene varios ejemplos y bueno, Shanks más recientemente ha derrotado con un solo one shot a la gran mayoría de los piratas de Kid. Aunque los emperadores son algunos de los personajes más fuertes, han demostrado que su fuerza no se limita a sus formas más poderosas. Son monstruos completos incluso con sus habilidades básicas. Esto no significa que Luffy ya haya alcanzado su peak, ni mucho menos. A pesar de haber despertado su fruta en Wano, Luffy aún está en proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el arco de Egghead claramente aún necesita transformarse para realizar ciertas técnicas del Gear 4. Aunque ahora pueda realizar ataques como King Kong Gun sin transformarse en Bonesman, todavía no está al nivel que pueda usar las técnicas más poderosas del Gear 5. Creo que tras acabar este arco de Elbaf no sería tan sorprendente ver a Luffy enfrentarse a enemigos poderosos como por ejemplo Doflamingo, derrotarles de un simple one shot sin necesidad de transformarse. Y como os digo, todo esto bajo el paraguas de este nuevo Gear 4. Este será el Gear definitivo de Luffy en este arco de Elbaf, simplemente que la apariencia será en su forma base. Me gustaría leer qué pensáis vosotros al respecto en los comentarios, también que dejaras un like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.